estamos, que ya estamos viendo que habéis ido pasando todos los que estabais en la sala de espera. Buenas tardes a los que están en España, buenos días para los que se conectan desde el otro lado del océano. Muchísimas gracias por decidir pasar este rato con nosotros para charlar en una comunidad profesional de aprendizaje. Doy las gracias especialmente al equipo de ProMaestro que se lanzó con nosotros a esta aventura. Esta aventura empezó cuando la Fundación crea el Observatorio de la Escuela con tres objetivos fundamentales. Uno que tratas de generar datos y evidencias, recoger datos y evidencias rigurosas sobre lo que está pasando en las escuelas, es decir, hacer estudios propios. El segundo objetivo del observatorio tiene que ver con difundir evidencias y datos que han recogido otros y que nos parece que es oportuno que en las escuelas se conozcan para que se tomen decisiones en torno a algo que tiene que ver con una verdad, al menos compartida por una comunidad. Y el tercer objetivo tiene que ver con visibilizar prácticas educativas de calidad. Es justo aquí donde se enmarca esta acción. Dentro del primer objetivo, además, en nuestro primer estudio, salían unos datos muy relevantes sobre la situación del profesorado. Entonces, la Fundación decide en ese momento que tiene que poner en valor al rol y a la función educadora de los maestros. Ana María, creo que tenías por ahí una diapositiva. Bueno, vamos a ver si la podemos compartir, si no lo cuento yo. En ese... No, no parece que se pueda compartir. Bueno, decía que para responder esa encuesta que hicimos, ese estudio de la Fundación, donde aparecía que un porcentaje muy alto del profesorado estaban atravesando por un momento complicado y este estudio se hizo a nivel iberoamericano, lo hicimos en 5 países. Es un estudio que revela que 3 de cada 4 profesores en general, porque ya os digo que hay alguna variante con respecto a los países, pero en general se comparte que en algún momento de su vida profesional han sentido ansiedad, síntomas de depresión o angustia producida, pues en general por diferentes factores, pero hay algunos que se repiten. Uno tiene que ver con el tiempo, la falta de tiempo, otro tiene que ver con la complicación de la función del profesorado, donde se dice que el tiempo que dedica realmente a enseñar es muy poco y dedica muchísimo a gestión de aula y sobre todo a gestión de conflictos, o bien con alumnos o bien con familias. Y lo mismo nos dice la UNESCO. Nosotros somos miembros activos del equipo internacional de docentes para cumplir con el ODS número 4 y ahí también se revela esta misma situación ya a un nivel muchísimo más amplio y en muchos más países. Por tanto, comprobamos que esto es una situación compartida y que algo tenemos que hacer. Entonces, la Fundación se pone en marcha y empieza por esto que os decía, el observatorio de la escuela, haciendo ecobarómetros, educobarómetros, viendo qué está pasando en algunos temas clave. Pone en marcha el movimiento Reimaginar Juntos los Futuros de la Educación, que se trata de crear la primera comunidad profesional de aprendizaje donde se enmarca esta presentación que vamos a hacer hoy. Lo tercero que hemos hecho es que hemos creado entre todos y con el Consejo Especial del Observatorio de la Escuela un decálogo manifestando cuáles son las condiciones para poder llevar a cabo esa profesión docente. Yo os invito a todos a que podáis consultar esos criterios que aparecen en ese decálogo, porque realmente, como decía, están recogidos de la propia experiencia, ¿eh? Los propios profesores y equipos directivos nos van diciendo qué necesitarían para poder llevar a cabo su profesión. Otra de las acciones que hemos puesto en marcha tiene que ver con una web que tenemos del profesorado que lidera Augusto Ibáñez, a quien tendréis el gusto de conocer al final de la presentación, donde visibilizamos prácticas de calidad. Prácticas que bien se llevan a cabo por una persona en concreto, un profesor en concreto que quiere hacernos partícipes de lo que está haciendo, o prácticas que se han generado de manera conjunta. Grupo de profesores han decidido que ponían en marcha bueno, pues una práctica, la mejoraban entre todos y la compartían con el resto. Yo creo que después
Jorge, a quien le agradezco muchísimo, director de ProMaestro, que se uniese a esta iniciativa, pues va a redundar en esta idea, en cómo hay una metodología específica que ellos tienen, que es Miradas que Mejoran, que es el título que hemos utilizado para la presentación de hoy y también para la publicación resultado de estas prácticas, contará con más detalle. Pero todo tiene que ver con esto que estamos diciendo de comunidades profesionales de aprendizaje que se unen para revitalizar la función docente y ayudarse unos a otros para lograr una mayor calidad educativa. La quinta iniciativa que también puso en marcha la Fundación fue una campaña de reconocimiento del profesorado, que tiene que ver con que la sociedad en general reconozca esa función y ese rol educador que tienen los maestros y que tienen las escuelas, y que no dejemos que ese espacio sagrado, donde realmente los profesionales se esfuerzan cada día para hacerlo mejor y para llegar a cada uno de sus alumnos y alumnas, no se ocupe por otros agentes, ¿no? Que no vienen de la educación, que no conocen bien lo que está pasando en la escuela, pero que por determinadas razones pues llegan a la escuela y allí que se implantan, ¿no? Entonces, bueno, pues esa campaña de Levanta la mano por el profesorado lo que pide es que socialmente se, se levante la voz, se grabe un vídeo agradeciendo, dando las gracias a los docentes que hemos tenido en algún momento o que hemos conocido. Y la sexta iniciativa, que luego pues seguramente el profesor Augusto la vuelva a repetir, tiene que ver con una presentación del informe que la UNESCO ha elaborado sobre la situación mundial del profesorado. Y para eso contamos con una landing que podemos ver. Ana María, a lo mejor puedes compartir la dirección de ese espacio web donde podéis entrar, registraros para estar al día de todas las presentaciones que se van haciendo y también para conocer de qué va este informe, qué es lo que estamos haciendo en ese equipo internacional de trabajo en torno a la figura del docente y a la educación de calidad, a las prácticas educativas de calidad. Yo, como presentación de las iniciativas de la Fundación, tenía que contaros todo lo que estamos haciendo, pero hoy especialmente nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver en trabajar en comunidad para mejorarnos unos a otros. En el informe primero de la UNESCO, en el primero que hemos difundido nosotros, que tiene que ver con Reimaginar Juntos y con ese movimiento que hablaba antes, la UNESCO dice que uno de los 5 ejes que van a favorecer la transformación de la educación tiene que ver con el profesorado. Y nos dice que para que el profesorado pueda llevar mejor a cabo su función, es necesario, entre otras medidas, bueno, que tenga más autonomía, mayor reconocimiento, que forme parte de las decisiones políticas, pero una muy importante es que forme parte de redes de aprendizaje. Entonces, agradezco muchísimo al equipo de ProMaestro que haya impulsado con nosotros la formación de esta red, y os dejo con Jorge Úbeda, director de la Fundación ProMaestro, a quien estimamos muchísimo en la Fundación SM, que va a explicar en qué ha consistido esta metodología que hemos utilizado en esta comunidad. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos los que nos seguís. Para el audio. Pues muchas gracias, Maite, por tus palabras y por invitarnos, ¿no? a sumarnos a este proyecto. Y buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Y gracias por sumaros a este rato en el que vamos a compartir pues un proyecto que ha sido pues muy emocionante también poder participar en él y que bueno, pues ahora mi tarea también un poco es comentárosla y daros algunas claves de todo el trabajo que luego pues profesores y profesoras que hemos invitado pues nos contarán un poco con más detalle. Permitidme que os cuente mínimamente quiénes somos en la Fundación ProMaestro. Somos una entidad que nacimos hace 10 años. Estamos celebrando este año nuestro 10º aniversario y nacimos con una finalidad que compartimos también con la Fundación SM, ¿no? De fortalecer la profesión docente y fortalecer la profesión docente precisamente a través del impulso de todas aquellas iniciativas que pueden suponer
pues una profesionalización intensa, ¿no? de nuestra actividad como docentes, ¿no? Y en ese proceso inicial, cuando nacimos, pues identificamos, junto con un grupo muy amplio de docentes aquí en España, identificamos que el impulso de espacios y tiempos en los que los docentes pudieran compartir su práctica educativa, abrir las aulas y sus aulas a la mirada de otros compañeros, ¿no? Dejar hacer que esa mirada esté bien hecha, ¿no? Que sea una mirada que precisamente ayude a eso, a mejorar la propia práctica, a mejorar nuestra educación, ¿no? Y abrirse también a una conversación pedagógica en la que nos podamos, pues, dar feedback, poder comentar lo que vemos, qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué mejoras, qué elementos estamos haciendo bien, ¿no? Y todo con esa idea de que los docentes puedan, claro, encontrar un espacio donde verse fortalecidos en su propia práctica y donde poder crecer también profesionalmente como tales, ¿no? Y durante estos años, pues creamos una iniciativa que desarrollamos aquí en España, llamamos Pensaderos de Maestros, y que, bueno, pues después de varios años, pues vimos que efectivamente la experiencia por la que pasaban todos estos docentes que abrían estos espacios y estos tiempos de compartir su práctica a través de la observación entre iguales, pues era un espacio en el que la mirada del otro, ¿no? Pues, y la propia mirada sobre la práctica educativa, pues era una mirada que mejora, ¿no? Que mejora nuestra propia práctica. Y entonces, bueno, pues elaboramos un informe y una guía de trabajo en torno a todo lo que tiene que ver con esa creación de una comunidad profesional que está basada sobre todo en tres pilares fundamentales, ¿no? Que también son pilares que compartimos con la Fundación SM. Por lo tanto, esta colaboración ha sido como una colaboración muy en familia, ¿no? El primer pilar es precisamente que son comunidades profesionales de colaboración, pero de un tipo de colaboración que no es la más frecuente en nuestros claustros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a colaborar para coordinarnos, incluso a veces para compartir materiales, etcétera, pero tenemos menos costumbre profesional de colaborar para diseñar lecciones juntos, para compartir el aula en codocencia, para observarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces son esos espacios de colaboración los que hemos querido promover desde ProMaestro en esos espacios de pensadero y el tipo de espacio que hemos querido crear en esta iniciativa junto con la Fundación SM también de miradas que mejoran, ¿no? Una colaboración que sea una colaboración que genere interdependencia entre los docentes y que fruto de esa interdependencia vivamos precisamente el impulso y el estímulo para nuestro propio desarrollo profesional docente. No son los otros compañeros, nuestros compañeros y compañeras, los que se convierten así en un estímulo y en una influencia precisamente para nuestra propia mejora, ¿no? El segundo pilar es precisamente la creación de conocimiento, ¿no? Que sean comunidades en las que esa colaboración tenga que ver con crear conocimiento fruto precisamente de la reflexión sobre nuestra propia práctica, ¿no? No una reflexión, como luego pues comentarán algunos de los profesores y profesoras que han participado en esta iniciativa, no una reflexión al aire, sino una reflexión hecha conforme pues a un método, a unos criterios, a unos criterios que además discutimos y decidimos y construimos entre toda la comunidad profesional. Perdonad que algo está sonando, ¿verdad? Ahora. Bueno, ese sería el segundo pilar, ¿no? Y eso, diríamos, tiene un papel muy importante la observación que hagamos entre nosotros, ¿no? Y la autoobservación, ¿no? Conforme a criterios que nos permitan recoger evidencias sobre el impacto que tiene nuestra propia práctica. Y el tercer pilar ha sido el cuidado, ¿no? Una comunidad profesional de profesores que colaboran entre ellos en el sentido en el que hemos dicho y que crean conocimiento, pues es también una comunidad profesional que se cuida, que cuida a los miembros de esa comunidad profesional, nos cuidamos entre nosotros, pero que también en cierta medida cuidan, ¿no? a sus estudiantes, ¿no? y a toda la comunidad educativa, porque profesores preocupados por colaborar y por crear conocimiento son docentes que están dispuestos a ofrecer un espacio seguro para que sus estudiantes puedan crecer, aprender y explorar todo lo que puedan. Bueno, pues esto es lo que hemos estado trabajando, como ahora os explicarán,
Y no quiero dejar de agradecer al equipo de la Fundación SM, a Maite, a Chema, a Augusto, y también al equipo nuestro, ¿no? A Karen, a Macarena, que también estuvo implicada en este proyecto, pues todo el trabajo que han desarrollado y que ha dado lugar a una experiencia que ahora nos contarán los profesores participantes, que creemos que ha sido muy positiva y que además ojalá se pudiera generalizar en muchos claustros porque, bueno, el futuro de la educación que buscamos es un futuro en el que los docentes tengan un protagonismo especial y que puedan ser docentes que colaboren, creen conocimiento y cuiden y de esta manera mejoren juntos nuestra educación. Así que muchas gracias por estar aquí y ojalá que esto pueda seguir creciendo. Hola, muy buenas. Bueno, voy a continuar yo para darle ya el paso a los profesores que están aquí hoy con nosotros. Pero bueno, como introducción, todas estas palabras que tuvo Maite, que tuvo Jorge, sobre la fundación y los pilares que tenemos, se vieron en concreto en una formación que se llamó Miradas que Mejoran, donde participaron profesores y profesoras de diferentes partes, de diferentes países. Entonces fue una comunidad colaborativa de profesores que aportaron desde sus diferentes experiencias y contextos educativos, para compartir sus prácticas y bueno, y que cada uno también pasó por un proceso de sistematización en la que trabajaron su propia práctica, y eso implicó también un proceso de autoobservación donde, con diferentes criterios que ellos mismos fueron trabajando a lo largo de la formación, autoobservaron su práctica, reflexionaron de cuáles eran los resultados que tuvieron, qué cosas se podían mejorar, qué cosas se podían, qué cosas nuevas se podían proponer en su práctica. Entonces, bueno, tuvieron cada uno su propio proceso personal que fue, compartido a lo largo de la formación con otros profesores, pero cada uno vivió este proceso de sistematización. Y hoy están aquí, tres de un grupo mucho más grande donde participaron otros profesores, pero hoy contamos con tres que van a contar su experiencia, que van a compartir cómo fue el desarrollo de sus prácticas, también de qué se tratan cada una de sus prácticas, y contarnos también cómo fue el proceso que tuvieron de sistematización. Y bueno, antes ya de dar el paso, simplemente añadir, permitirme, decirles que para mí fue un gusto estar con ustedes, conocer todas las experiencias y trabajar directamente con ustedes. Sin duda, para mí es un aprendizaje tremendo y también una experiencia muy positiva. Así que muchas gracias por todo el trabajo que hicieron, porque no era menor, era un trabajo intenso. Así que, bueno, felicidades por llegar hasta aquí, por llegar hasta la publicación que se está presentando el día de hoy. Y bueno, ya sin más, sin más palabras, voy a presentar a la primera ponente, que es Susana. Susana es neuroeducadora y profesora de lengua castellana y de literatura en el Liceo San Pablo de Leganés. Participó en la formación de Miradas que Mejoran, sistematizando una práctica que se llamó el Círculo de la Progresión Lectora. Una práctica que tuvo como objetivo, favorecer la competencia de lectoescritora y fomentar el gusto por la lectura en alumnado de primaria, de tercero a sexto de esta etapa educativa. Cabe destacar también que esta práctica, la ha puesto en marcha en México. Si bien Susana es de España, esta práctica la puso en marcha en México en una experiencia que ella tuvo trabajando allá. Así que, bueno, adelante Susana, te doy el paso a ti, así que cuéntanos de qué se trata tu práctica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Karen, y gracias a todos los que han tenido la deferencia, ¿no?, de invitarme a participar en este webinar. Bueno, como estaba contando Karen, yo soy española de Madrid, trabajo aquí siempre, pero pude irme a México a trabajar allí en colaboración con un compañero mío neuroeducador en un instituto de allí. Y bueno, yo para contar mi experiencia me voy a remontar a antes de irme y ya al llegar allí. Esto ya fue hace 2 años.
lo que venía observando es que gran parte del alumnado, sobre todo esa parte que durante la pandemia del COVID comenzaba la etapa de primaria, que fue, o sea, en ese momento es en el que empiezan a adquirir en profundidad las competencias relativas a la lectura y a la escritura, pues que en esos momentos ya presentaban muchas dificultades en esos ámbitos. Claro, la pandemia ocasionó numerosas consecuencias a la vuelta a la presencialidad y una de ellas fue este retroceso en la comprensión lectora y es algo básico que no podemos dejar pasar. Tal y como indica el informe de la UNESCO sobre los futuros de la educación, es uno de los aprendizajes y competencias para la vida. Entonces, pues pensando junto con mi compañero de allá, cómo incidir en este aspecto, ¿no? Para proponer algo que pudiera mejorar a estos niños que estaban presentando tanta falta de comprensión lectora. Por eso, bueno, diseñamos un programa de fomento de la lectura, incremento de la comprensión lectora a partir de tercero de primaria, que es cuando ya tienen más habilidades. Siempre basado en evidencias neurocientíficas, para intentar, bueno, revertir esta situación, siempre basándonos en estudios, en las últimas investigaciones al respecto. Quiero hacer hincapié en algo que me parece fundamental, que es también, como estaba explicando Jorge, el cambio de mirada. Como docentes debemos tener una mirada que busque la mejora, la ayuda, la colaboración, la empatía, no juzgar, ¿no? Y eso creo que a veces se nos puede escapar o lo podemos obviar de alguna manera. Y aquí fue cuando me encontré con la Fundación ProMaestro, que me dio la oportunidad de dar vida y consolidar esta práctica y sistematizarla para que en el futuro pues, otros docentes pudieran replicarla si se diera el caso. Entonces, en primer lugar, delimité el objetivo, que consistía en crear un clima de confianza para que el alumnado se incitara a leer, ¿no? Así empezaba el proceso. Aquí me gustaría compartir un momento un diagrama que elaboré para que quedara pues, como más claro y visual lo que queríamos conseguir con esta práctica, ¿no? Empezamos al llamarlo círculo de progresión lectora, que el nombre no vino aleatorio, era por algo, empezábamos por intentar conseguir que los alumnos devolverles esa motivación, ¿no? Entonces, lo primero era que ellos leyeran por gusto, que eligieran una lectura que a ellos les interesara, les gustara, les motivara de alguna manera. Siempre adaptándonos a sus posibilidades, porque, bueno, sobre todo ahí en México, en la escuela donde estaba, no había tantos recursos. Algunos niños o niñas tenían que coger los libros de la biblioteca de la escuela o del barrio, entonces, por supuesto, nos adaptábamos a sus posibilidades. Todo el proceso tiene unas diferentes fases de logro. Ya sabemos, y esto es algo que se demuestra científicamente, que los niños y niñas tienen diferentes ritmos de aprendizaje y eso hay que respetarlo y acompañarlo. Por lo tanto, atendemos todas las necesidades y algo también importante es que intentamos implicar a toda la comunidad educativa, también a las familias, a otros profesionales del centro, para que toda esta práctica pues de verdad, ¿no?, se implante y tenga éxito. Por lo tanto, ¿en qué claves nos basamos? En la motivación, la flexibilidad, la confianza, la diversidad y la responsabilidad compartida. Aquí, pues bueno, os muestro algunas de las fotografías que pude hacer allí. Estos eran los primeros minutos de la clase en las que ellos sacaban los libros que habían escogido para leer y yo les daba la oportunidad de que leyeran como quisieran, sentados en el suelo, en la silla, que ellos se sintieran en confianza para
para leer esos minutos de manera individual. Y luego, otra de las partes de la práctica, que era ya o la lectura por pares o la lectura por mi parte, ahora lo explicaré un poquito más, pues nos sentábamos ya en círculo, comentábamos entre todos, también hacíamos inferencias, preguntas, respondíamos en conjunto preguntas para mejorar la comprensión lectora. Pues esto era un poquito lo que quería mostraros para que veáis que de todas las prácticas se puede conseguir una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, esta experiencia yo la fui evaluando a través de pruebas estandarizadas, tanto al principio como al final del ciclo escolar, y con un seguimiento constante en sesiones semanales. El reto fue conseguir que el alumnado y en general toda la comunidad educativa volvieran a sentir motivación por la lectura y mejorar su comprensión lectora. Durante esta formación de miradas que mejoran, utilicé un instrumento de observación al que fuimos dando forma a lo largo de los meses y en el que también fueron colaborando compañeras mías del colegio, compañeras que daban clase en estos cursos de primaria, que al principio no sabían muy bien cómo intervenir y luego ya se fueron uniendo a la práctica, intentaban algunas de las estrategias que yo les enseñaba también utilizarlas a lo largo del día en otras sesiones, y aquí es donde se ve también esa colaboración entre docentes que hablábamos antes, que es tan maravillosa, ¿no? Con este instrumento de observación, al final y a través de unos criterios bien establecidos, valoramos el diseño y la eficacia de la práctica, los resultados en cuanto al aprendizaje y la praxis docente. Fue un proceso laborioso que Karen estuvo ahí en todo momento y ella lo sabe, que a pesar de esto fue muy, muy enriquecedor, basado en la colaboración. Y como decía antes, pues es algo que a veces se olvida, pero que cuando te das cuenta y lo pones en práctica, tiene unos resultados increíbles. Y bueno, pues esto es lo que yo puedo aportar de la formación de miradas que mejoran, que sin duda fue y es, ¿no?, un gran impulsor muy eficaz de un proyecto de tanta importancia como es la colaboración entre el profesorado y la creación de conocimiento. Así que bueno, pues me gustaría reiterar mi agradecimiento tanto a la Fundación ProMaestro como a la Fundación SM por esta oportunidad y esta experiencia. Muchas gracias, Susana. Bueno, simplemente en 2 minutitos que nos quedan antes de dar el paso a Sergio, a mí me gustaría preguntarte respecto, bueno, tu experiencia fue en México, pero luego, ¿qué tal el regreso aquí en España? ¿Has podido, o sea, sé que has podido desarrollar la escritura de la práctica, de seguir sistematizándola para la revista, pero ¿has podido volver a ponerla en práctica o te gustaría volver a ponerla en práctica en otra etapa educativa? ¿Cómo visualizas eso? Sí, yo de hecho al llegar aquí y volver a trabajar en mi colegio, lo propuse, expliqué que había tenido éxito en el colegio de allí. Claro, nos encontramos con que ese curso que en primero o segundo de primaria estaba en casa confinado, ahora es el sexto de primaria actual. Entonces estamos llevándolo a cabo en el sexto de primaria de este año, sobre todo. También pensando en el paso a secundaria, porque luego en secundaria, que yo soy profesora de secundaria, me encuentro grandes carencias en comprensión lectora. Entonces estamos este año implantándolo ahí en sexto. Y bueno, pues es algo que cuesta al principio porque hay muchos profesores, ¿no?, y profesoras que por el ritmo del día a día y como comentaba antes también Maite, que como nos pasamos más tiempo intentando resolver conflictos y otros problemas burocráticos y de diversos temas, que realmente en problemas así, cuando empiezas a hacerlo y ves sobre todo lo agradecidos que son los niños, porque a mí al final me buscaban, ¿no?, para decirme, hoy toca el círculo de progresión lectora. Entonces, ahí es en ese momento, ¿no?, el que dices, qué maravilla. Entonces, bueno, este año sigo con ello y bueno, pues por supuesto abierto a que esto se comparta con el resto de la comunidad.
Qué bien, qué bien. O sea, eso yo creo que es súper importante destacar, o sea, la replicabilidad que tienen las prácticas y por eso la importancia de sistematizar y compartir con la comunidad. Así que muy bien, Susana, muchas gracias por tu participación y por todo el trabajo realizado. Ahora Muchas vamos a gracias. dar paso, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Sergio. Sergio es profesor de educación física en la Escuela Básica España, situada en Linares, en Chile. Hoy nos viene a presentar su práctica Jugar para Aprender y Aprender para Jugar, en la cual utiliza metodologías lúdicas e innovadoras basadas en los juegos. Con ellas busca potenciar conocimientos, habilidades y competencias de los estudiantes respecto a la asignatura de educación física. Sergio, cuéntanos de qué se trata tu práctica. Te doy el paso. Hola, hola Karen. Muchas gracias por la oportunidad de mostrar esta práctica, jugar para aprender y aprender para jugar. Creo que el juego es una de las tantas, nos entrega una de las tantas oportunidades para que los niños finalmente puedan aprender motivados. Para mí la motivación es factor clave en el aprendizaje y asociamos esta práctica de estos juegos a la innovación, a muchas actividades didácticas digitales. Estamos tratando de formar competencias del siglo XXI y lo vamos a presentar primero en un video. Me van a ayudar a ustedes mostrando un video que resume básicamente un poco la práctica para yo ir después comentándoles todo lo que hicimos con miradas que mejoran. No contamos con un gimnasio para practicar actividad física en días de lluvia o en días de preemergencia, por lo tanto había que actuar, tomamos esto como un desafío y diseñamos actividades lúdicas, tecnológicas, innovadoras para poder realizar actividad física dentro de la sala de clases. Diseñé una batería de varios juegos interactivos digitales a través de la plataforma Geniali, alrededor de 25 o 30 juegos que abordaban distintos ejes de la educación física, desde las habilidades motrices hasta ejes de vida activa o el mismo liderazgo. Entonces, siendo muy riguroso con este programa de estudio que nos entrega el Ministerio, tratábamos de hacer, cuando nos correspondía en la sala, estas actividades lúdicas para motivar a los estudiantes nuevamente al movimiento y a jugar y a aprender en la sala. Nosotros, para generar el aprendizaje que queremos, necesitamos contextualizar, que el niño tenga atención y sobre todo que el niño esté motivado. Y nada mejor que un juego, que un buen juego con orientación educativa para que el niño pueda aprender. Entonces, desde que nosotros empezamos esta práctica, los niños obviamente se sienten muy motivados, participan mucho de la clase y sobre todo están conscientes que aprenden, porque obviamente la retroalimentación, la metacognición, el proceso reflexivo es importante para convertir este juego en un aprendizaje. Cada día aquí en este colegio ellos entienden que se puede jugar y aprender al mismo tiempo. Ellos entienden que la educación sí puede ser entretenida. Gracias. Básicamente es eso, la problemática o la cuestión educativa a resolver era poder realizar actividad física los días de lluvia o los días de preemergencia, cuando la calidad del aire acá en mi ciudad no es muy buena. Nosotros tenemos prohibido salir al patio por el tema del consumo de oxígeno, entonces es un poco complejo. Entonces diseñamos esta batería de varios juegos interactivos digitales con Geniali para poder motivar a los estudiantes a realizar esta actividad física dentro de la sala de clases. Partiendo, bueno, obviamente yo soy profesor de educación física, entendemos que la actividad física, la educación física es una asignatura muy importante. Hace mucho tiempo entendemos que esto de tener una buena salud no solo va por el tema físico, sino por el tema social y por el tema psicológico también. Entonces, la actividad física, yo siempre lo resumo en esta frase. Si bien cuerpo y mente se pueden diferenciar, en ningún caso se pueden separar. Cuerpo y mente siempre son una sola, ¿cierto? Cuerpo sano, mente sana.
Por lo tanto, nosotros hacíamos énfasis en poder realizar siempre las clases de educación física con actividades que fueran en movimiento, ¿ya? Aunque fuera en la sala de clases. Y así fue como dentro de estos muchos juegos que hicimos, obviamente partiendo por la motivación de los niños, derrotábamos algún dragón. Hicimos un dragón, había un juego de un dragón que se llamaba el dragón Sedentarium, ¿ya? Y los niños tenían que pasar ciertas etapas para poder recolectar algunas gemas que nos dieran poder, que eran las gemas de las capacidades físicas, como la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, que son contenidos asociados a la educación física. Entonces ellos iban haciendo ciertos desafíos para ir obteniendo estas gemas y poder finalmente enfrentarse a este dragón sedentarium, obviamente por sedentarismo, y poder destruirlo. Y así, entre muchos otros juegos que documentamos aquí en este mini libro, en este librito que en realidad es súper artesanal, pero que lo que pretende es que estos juegos y estas actividades puedan llegar a muchas más personas. Nosotros hablamos obviamente de estas comunidades de aprendizaje profesional. Aquí en Chile está eh, muy normado, hay un desarrollo profesional docente que por ley me dice que nosotros tenemos que tener un trabajo colaborativo, y además este mini libro me permite llegar a muchas otras comunidades, que era uno de mis desafíos cuando hicimos el curso Miradas que Mejoran. Mi idea era que estas actividades pudieran llegar lo más lejos posible para que otros niños, para que otras niñas pudieran tener acceso a estos juegos cuando no pueden hacer actividades al aire libre, con muchos colegios de zonas rurales donde a lo mejor el clima no los acompaña, o en un colegio como el mío donde lamentablemente no había un techo y los días de lluvia no se podía hacer actividad física. Así que ha sido súper reconfortante saber que nos compartieron la Fundación Promaestro, Fundación SM. Eso es súper importante para nosotros porque nos permite poder compartir estas prácticas, que obviamente pasaron por procesos de autoevaluación, que obviamente nosotros al compartir con otros colegas, los colegas siempre nos estaban dando sus puntos de vista en cosas en las cuales podíamos mejorar. ¿Ya? Así que tuvo mucha observación, mucha retroalimentación, y efectivamente logramos que el aprendizaje, porque estos juegos, obviamente estos juegos que están acá, están asociados a los programas de estudio. Yo en ese sentido fui súper riguroso en saber que los juegos, esto no es jugar por jugar, siempre hay un periodo de reflexión en cada uno de los juegos para que este juego se pueda convertir en un aprendizaje. Ya partimos diciendo, o dije hace un rato, que para mí y para creo que muchos autores contemporáneos, la motivación es el factor clave en el aprendizaje, también lo dijo Susana. Por lo tanto, con el juego logramos esa motivación y ellos finalmente pueden lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje profundo. Eh, Obviamente no quiero perder la oportunidad para agradecer. Seguimos trabajando para mejorar nuestras prácticas siempre. Esto es lo que nosotros amamos. Ser profesor es una labor muy linda, tiene una labor social muy importante. Estamos construyendo el futuro. Estamos reimaginando juntos un nuevo futuro para esta educación, y el tema de compartir, de colaborar, creo que ha sido una muy linda experiencia para mí, bueno, para Susana, para Iset y para todos los que pudimos participar acá. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que muchos más colegas pudieran tener estas instancias para seguir motivándose, y ojalá, porque eso finalmente es lo que buscan los profesores, podamos inspirar a otros, porque finalmente cuando inspiremos a otros vamos a lograr lo que siempre hemos querido, y que una sociedad mucho más justa, mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, justo te iba a hacer una pregunta en relación a esto último que dijiste, que es ¿qué ha supuesto para ti publicar? O sea, ¿qué ha significado para ti ver tu práctica en una publicación? O sea, tú ya habías publicado este libro que nos mostraste, ¿cierto? Pero ¿qué ha supuesto para ti compartir todo esto con la comunidad educativa?
Nosotros educamos para la colaboración, ¿cierto? Eso es lo que queremos educar. Hace muchos años atrás educábamos para la competencia, pero entendimos que nosotros educamos hoy para la colaboración. Y, y por lo mismo siempre he compartido, ahora de una manera mucho más artesanal, podría decirse, bueno, a través de las redes sociales, a través de un sinnúmero de páginas. Acá tenemos un portal que es la red Maestros de Maestros en Chile y uno regularmente está publicando ahí. Pero lo que uno siempre busca es tener alcance, sobre todo en prácticas que son efectivas. Y obviamente la oportunidad de haber aparecido en esta publicación, en este libro, como una práctica destacada, aparte de ponerme muy contento, me dice que vamos por buen camino, que estas cosas van a ir llegando poco a poco a más profesores, a más docentes, y que las buenas prácticas se van a ir replicando en otras partes del mundo, que es, insisto, lo que buscamos. Yo siempre digo que inspirar quizás es una palabra súper ambiciosa, pero si vamos a soñar, soñemos en grande. Toda la razón, Sergio, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Sergio, por haber participado y habernos contado de qué se trataba tu práctica. Y nada, vamos a dar el paso ahora a la tercera ponente, que es Iset. Iset es neuroeducadora, es autora y también ilustradora. Trabaja como codirectora y facilitadora del proyecto Alianza de la Universidad de Puerto Rico. Durante la formación, ISET sistematizó la práctica llamada el ciclo de autor, una experiencia de escritura creativa. Esta práctica emplea una estructura de intervención creativa que aporta una visión novedosa en los procesos de aprendizaje en la etapa preescolar. A través de ella, se invita a los niños y a las niñas a experimentar ser autores de manera colaborativa con estos pequeñitos. Así que, Iset, cuéntanos de qué se trata tu práctica. Hola, bueno, gracias Karen, ¿verdad? Para mí es un placer estar junto con ustedes, ¿verdad? Para poder mostrar lo que es el ciclo autor, una experiencia de escritura creativa que voy a compartir por aquí pantalla para que puedan ir viendo de qué se trata. Pues ciclo de autor, no sé si se ve, Karen, me deja saber si se ve bien. Todo bien. Sí, estamos. Muy bien, gracias. Pues el ciclo de autor, una experiencia de escritura creativa, nace de lo que Kathy Short describe como un marco curricular que fortalece esos procesos de aprendizaje en los ambientes educativos y promueve que tanto los niños como los jóvenes sean los autores de su propio conocimiento a través del lenguaje. Y para así también celebrar lo que son sus logros al publicar la historia que se realiza en conjunto. Para ello, nosotros tenemos como propósito que desarrollar, que esta estructura sea parte del currículo y que comience desde la niñez temprana para que los niños se empoderen de la voz de su conocimiento y sepan que a través de la escritura tenemos ¿verdad? Una herramienta poderosa de comunicación. Asimismo, fomenta lo que son las funciones ejecutivas en el desarrollo y pensamiento de las historias, el desarrollo lingüístico, la validación de los conocimientos y la experiencia de cada uno de ellos, ya que es una experiencia que se realiza colaborativamente, así que por ello es un aprendizaje en comunidad. Además de ello, fomenta lo que es el pensamiento crítico, y tiene esa estructura para que se puedan propiciar esos ambientes y estrategias en ambientes lingüísticamente enriquecidos, como bien mencioné, desarrollar esas funciones ejecutivas por medio del lenguaje y sobre todo fomentar lo que es la creatividad en nuestros niños y jóvenes. Otro de los objetivos educativos es que se propicien esas destrezas sociales durante el proceso colaborativo de aprendizaje y que se puedan engranar esas aportaciones entre cada uno de ellos y a su vez invitar al estudiante a explorar lo que es el ciclo de autor y empoderarse, ¿verdad?, de lo que es su conocimiento como tal. Para ello, hay 4 fases educativas de esta práctica que tienen un propósito y el primero es la preparación del docente. Es muy importante que el docente, ¿verdad?, conozca qué es un ambiente lingüísticamente enriquecido, cómo lo podemos llevar a cabo previo a invitar a nuestros niños a ser autores e ilustradores de historia. Luego tenemos lo que es el ciclo de autor, que comenzaría con lo que es el mapa de ideas, la narración de la historia, cómo construimos el texto colaborativo, cómo construimos un aprendizaje
aprendizaje, ¿verdad? Y podemos engranar la aportación de cada uno de nosotros. Ya luego tendríamos la fase de reinvención, que es donde reflexionamos y analizamos qué hicimos en conjunto, cómo lo podemos revisar, ese pensamiento crítico, si tenemos que hacer algún ajuste antes de la fase final, que sería la publicación de las obras ante la familia y las comunidades escolares, que es muy importante. Como mencioné en esa preparación del docente, es simplemente ayudar al maestro a que se puedan propiciar ambientes lingüísticamente enriquecidos, que ellos fomenten la lectura y el análisis de los estudiantes, y debe ser una intervención que sea con intencionalidad, que el maestro sepa y conozca a sus estudiantes y a su vez pues conozca qué libros puede ofrecerles para que los niños se empoderen de la lectura, y de la misma vez que organice una estructura y un ambiente donde los niños tengan acceso a lo que es la literatura infantil, para que puedan ir conociéndose y adestrando de qué es un autor, cómo escribimos en conjunto, cuál es el formato de un libro, y asimismo, pues para que podamos iniciar ya lo que será la fase 2, que es el ciclo de autor. En este ciclo de autor se invitó a los niños preescolares a repasar el tema de estudio en conjunto, a hacer un mapa de ideas, que les voy a mostrar brevemente cómo es más o menos un formato de el mapa de ideas que utilizamos para apoyar a los niños a escribir. En este caso, los niños narraban y nosotros éramos los secretarios, como decimos nosotros, porque los apoyábamos en ese proceso de escritura. Y es bien importante que la reflexión de los niños se dé por medio de preguntas abiertas para fomentar ese diálogo activo y que ellos puedan ir reflexionando sobre su aprendizaje. Así que luego que vamos teniendo ese proceso del mapa de ideas, de poder construir qué queremos escribir, cuál es la importancia de aprender y poder escribir una historia en conjunto, pues los invitamos luego a que puedan también ser ilustradores de su historia. Este es el mapa de ideas que estuvimos utilizando con esas preguntas abiertas de cuál será el tema de la historia, y teníamos que ponernos de acuerdo todos sobre qué queríamos escribir, sobre el tema de estudio. Podemos hacer preguntas como en qué momento del día se desarrolla, quiénes son los personajes, qué pasará en la historia, cuál será el desarrollo, y así fomentamos ese diálogo activo entre los niños y construimos una historia maravillosa que más adelante les vamos a mostrar. Se tituló La Bruja Valeriche. Para nuestra sorpresa, ¿verdad? Fue una historia que envolvió muchas emociones de los niños según el ambiente donde vivían. Ya en la fase número 3 de reinvención, disfrutamos este proceso de edición en conjunto, analizando y reflexionando sobre ese trabajo colectivo que hicimos, esa historia, y ahí es bien posible que surjan nuevas ideas para una próxima historia, que por eso es bien importante que tengamos un sistema de documentación, que podamos hacer todas esas anotaciones y trabajar en equipo con nuestros compañeros, en el caso de que haya más de dos o más maestros en el salón, que podamos documentar todo para poder tener esa noción de que otras historias nacen a partir de esta historia. También ya la fase final, ¿verdad? La fase número 4 fue la publicación de la obra. Se presentó ante familias, comunidades, y ahí se reconoce y se valida cada aportación de cada uno de los niños, empodera, ¿verdad? Ese proceso de autonomía, de que ese cuento es nuestro, lo hicimos en conjunto, desarrollamos nuestro sistema lingüístico y socioemocional, sobre todo, que es tan importante en los procesos de aprendizaje, y permitir ese diálogo entre los estudiantes durante la presentación, que ellos también le presenten al público la historia, que hagan y respondan las preguntas que le hacen todas las personas que estuvieron presentes. Y es un proceso bien rico y maravilloso que los niños, al sol de hoy, ¿verdad? Que me he podido encontrar con muchos de ellos, lo han disfrutado, y la familia siempre queda un recuerdo muy bonito, porque es un regalo y es un fruto de su trabajo. En cuanto a los sistemas de evidencias, recopilamos toda la información por fotografías, grabaciones y videos de audio, narrativos descriptivos que fueron muy importantes, y hojas de cotejo, que entre ellas estuvo el sistema de evaluación de la Fundación ProMaestro, que fue muy enriquecedor para poder sistematizar nuestra práctica. En la hoja descriptiva, lo que se anota es todas las intervenciones de los niños y de las niñas durante esas 4 fases de la práctica educativa, para nosotros tener ese insumo y saber cómo ayudar a nuestros niños a desarrollar las historias, cuáles son los temas de interés, cuáles son las necesidades de áreas de atención, y darnos esa información como docentes, ¿verdad? Más allá de lo que tal vez en el momento se puede apreciar.
es el instrumento de la Fundación ProMaestro, que fue maravilloso porque, como bien mencionaron mis compañeros, se evaluó el diseño y la eficacia de la práctica, el aprendizaje del estudiante y esa praxis docente, y nos ayudó también a sistematizarlo de tal manera que, aunque yo diseñé este proyecto para la niñez temprana, de hecho es un proyecto que se puede ajustar a cualquier nivel de desarrollo, que en el mismo centro educativo los niños más grandes se interesaron por escribir historias, poemas, así que fue algo que a nivel de centro motivó a los niños más grandes a querer escribir y publicar. En cuanto al trabajo colaborativo de los niños y de los maestros, creo que fue un factor que enriqueció mucho el proceso, porque todos estábamos con el mismo propósito de querer que los niños se empoderaran de su conocimiento y que desarrollaran a su vez el desarrollo lingüístico y esas 4 formas del lenguaje, de hablar, leer, escuchar y escribir. Así que fue maravilloso. Nos hubiese encantado poder tener más tiempo para desarrollar, ¿verdad? Para poder dedicarle más tiempo durante todo el semestre, pero como sabemos, ¿verdad? Muchas veces las intervenciones que tenemos como este tipo de proyectos, pues muchas veces nos las un poquito más limitadas. ¿Y cuál fue el resultado final? Pues les quiero mostrar la publicación que fue parte de los niños. Todos los dibujos fueron ellos, todo el texto fueron ellos, así que es un trabajo maravilloso hecho por los niños, que nosotros como adultos simplemente fuimos esa guía y ese adulto que escuchó sus aportaciones. Eso, pues por el momento ha sido, ¿verdad? Parte de lo que fue el ciclo de autor, una experiencia de escritura creativa, que disfrutamos muchísimo y que sin duda alguna es un proyecto que sigue, que continúa en distintos ambientes educativos y que definitivamente lo más hermoso y el regalo que nos llevamos como educadores es que es el conocimiento de nuestros niños, escuchar esas voces, validarlas y hacer sentir que ellos son muy importantes y que pueden lograr ser autores de su propio conocimiento y que no hay que tener grandes recursos, sino simplemente maestros que estén dispuestos a educar con amor, a cuidar y a escuchar y creer en ellos sobre todas las cosas. Y creo que para eso estamos todos aquí. Y agradezco muchísimo a la Fundación ProMaestro y Fundación SM porque el recurso que se está creando para los docentes es oro, es una maravilla y realmente el poder aplicar estas prácticas educativas en distintos escenarios, en distintos países, definitivamente es un regalo que le hacemos a nuestra niñez y juventud. Y gracias por el espacio. Muchas gracias, Iset. A mí la verdad es que me fascina escuchar sus prácticas, me encanta lo que hacen y lo que han proyectado. Creo que también hay algo de tu práctica, Iset, que es de educación infantil, de preescolar, también entendida en otros países. Y yo particularmente creo que la educación infantil, o sea, que las otras etapas educativas tienen muchísimo que aprender de la educación infantil. Así que me encanta que hayas dicho que esta práctica se puede aplicar en otras etapas educativas. Y me gustaría también destacar de lo que estuviste comentando, que bueno, que tuvieron muchos mecanismos para recoger información de lo que fue el desarrollo de la práctica educativa. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso, a qué tan, o sea, la importancia que nos cuentes y que compartas a los otros profesores esa importancia de recoger información y evidencias de las prácticas a medida que se van desarrollando.
Sí, en nuestro caso, ¿verdad? Siempre le pedimos autorización a los padres porque es un momento en el que documentamos todo el proceso y lo compartimos también con los niños. Ellos ven la evolución que han tenido desde el primer día que le decimos, vamos a escribir un libro, y ellos, no, yo no sé, porque es la primera reacción, ¿verdad? Así que para nosotros como docentes, el poder documentar el proceso, para ellos también, mostrarles cómo comenzamos y cómo terminaron siendo grandes autores de su conocimiento, pues, ¿verdad? Es un recurso muy valioso. Sí es un trabajo que requiere esfuerzo, que es un trabajo en equipo. En este caso hubo días que yo estuve solita con los niños y el poder pensar qué hizo cada cual o poder tener a la mano esa hoja de observación, es esencial el poder organizarnos y estructurarnos, ¿verdad? Y saber que nuestra intencionalidad en ese proceso, más allá de guiar a los niños, es poder estar receptivo a sus intervenciones. Ese en el caso, ¿verdad?, de lo que serían las hojas de observaciones narrativas, donde se narra qué hizo cada niño, qué intervino en el proceso de escritura, cada intervención de los niños. Al momento que le escribimos, escribíamos el nombre del niño que hizo la aportación, ¿verdad? O si fue colaborativa, y todo eso nos da información a nosotros de cuáles son los intereses de ellos, cuáles son sus aportaciones, si todo el mundo participó, porque tiene que ser un trabajo colaborativo y equitativo, donde cada una de las voces se escuche. En el caso del instrumento de Fundación Promaestro, ¿verdad?, que nos enriqueció muchísimo, tuvimos la oportunidad de tener distintas personas dentro de la misma organización, tanto maestros, la directora también del centro intervino y pudo observar y pudo evaluar para enriquecer la práctica. Y yo creo que ese proceso de avalúo, de poder nosotros observar la práctica y también como docente poder reflexionar sobre cómo lo estoy haciendo o cómo puedo atender todas las necesidades, partiendo de que tenemos una población que son niños diversos, que todos tienen sus características, sus particularidades y sus necesidades. Yo creo que el rol de nosotros es ser bien intencionales, conocerlos y utilizar este sistema de evaluación en beneficio de ellos mismos, para verla sustentar y ayudarles a que puedan dar lo mejor de sí mismos, siendo nosotros bien intencionales en nuestras acciones y qué le proveemos a los niños. Muy bien, muchas gracias, Gisette. Y nada, también agradecer tu participación y todo el trabajo realizado, al igual que Susana y Sergio. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, por último voy a darle el paso a Augusto Ibáñez, quien fue el coordinador de lo que se transformó en esta publicación del resultado del libro. Y nada, le doy el paso a él para que nos comparta todo el tema de las comunidades profesionales y bueno, y que ha sido un placer también para mí trabajar con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Karen. Acabamos de ver 3 ejemplos de prácticas docentes que han sido mejoradas a través, pues, de una reflexión compartida con otros docentes, con una conversación estructurada y acompañada. Y luego, pues, que se han recogido en este volumen, en este informe que presentamos hoy y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa. Lo interesante de estas prácticas es que, como decía John Dewey, lo importante no es hacer cosas, sino reflexionar sobre lo que se hace. Y ese ha sido el foco de esta reflexión, que además ha sido una reflexión compartida. Son ejemplos, son 3 de los muchos ejemplos que recoge el informe de un trabajo realizado dentro de una comunidad profesional de aprendizaje que ha sido alimentada a través de Internet, porque no había otra forma, y mediada con esta metodología de miradas que mejoran a la que nos hemos referido. ¿Se podría mejorar? Pues seguramente sí, si pudiéramos añadir a esta experiencia la interacción personal y directa, es decir, acercarnos un poquito más y poder interactuar directamente, de forma presencial, de docente a docente, de modo que pudiéramos estar más cerca e incluso, a ser posible, dentro de una misma comunidad educativa. Eso ya sería el colmo de la mejora y de la transformación educativa. Pero en cualquier caso, la clave de todo el proceso sigue siendo la colaboración, tanto si es presencial como si es a distancia. Una colaboración a través de esta práctica reflexiva que constituye, y esto es muy interesante, una forma muy eficaz de capacitación docente. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque mucha gente no sabe que una de las actividades a las que el profesorado dedica más tiempo es a su formación permanente. El profesorado hace cursos, webinars, talleres, congresos, posgrados. Asiste a todo esto con el fin
de conocer nuevas metodologías o para actualizarse pues, en didácticas específicas o aprender, como hemos visto en algunos ejemplos, pues tendencias neuroeducativas, etc. La evidencia nos dice que esas actividades de capacitación permanente son muy motivadoras para el docente y por tanto son útiles, pero en la práctica no suelen generar cambios significativos porque acaba el cursillo y el lunes siguiente cambian muy pocas cosas en el centro, más allá de alguna dinámica nueva o de alguna propuesta didáctica específica. Y es que un colegio no cambia porque un grupo de docentes asistan a un cursillo, sino porque la comunidad educativa decide cambiar. Y los cambios reales no vienen de la acción individual de un docente aislado, sino de la colaboración docente. Por eso, la UNESCO, en el informe al que nos hemos referido en varios momentos de los futuros de la educación, pues nos invita a reimaginar la profesión docente como una labor colaborativa, teniendo en cuenta que los docentes son figuras clave en la transformación educativa y en la transformación también social. Y es que educar hoy es más difícil que nunca. Los que llevamos algún tiempo fuera del aula lo estamos viendo todos los días. Y es evidente que la acción individual resulta insuficiente. Las necesidades educativas de la escuela actual requieren pasar de la cultura del docente aislado a una cultura colaborativa. Y una buena forma de promover una cultura colaborativa, pues es crear comunidades de práctica, como el ejemplo del que estamos hablando, o comunidades profesionales de aprendizaje, es decir, redes profesionales que potencien la reflexión, la colaboración y la mejora continua de la práctica docente, idealmente en el propio centro. Claro que las comunidades de práctica no surgen de forma espontánea, sino que requieren una mediación adecuada, de modo que la colaboración no sea un gesto voluntarista, sino un proceso integrado en la dinámica profesional de la docencia. Y un ejemplo de mediación es el que se ha utilizado en este proyecto, Miradas que Mejoran, mediante autoobservaciones guiadas y compartidas con la comunidad a través de Internet. Jorge Úbeda se refería a algunas otras mediaciones, como la docencia compartida o la observación de aula, que curiosamente, según las evidencias, contribuye a una mejora de las habilidades del que observa y el que es observado, y es una de las formas más sencillas de profesionalización docente. Bueno, concluyendo, la labor docente debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo, pero para que esto ocurra hay que respaldar la autonomía del profesorado y hay que apoyar su desarrollo profesional, de modo que la reflexión pedagógica, la investigación, la creación de conocimientos y de nuevas prácticas pedagógicas formen parte de la actividad docente y que el profesorado deje, y esto es muy importante, de ser un mero ejecutor de instrucciones diseñadas por otros, instrucciones que a veces llevan por detrás una pesadísima carga burocrática, que complica mucho la actividad docente, para integrarse en equipos que crean sus propias estrategias y que influyen en las políticas educativas. Así que, convencidos de la importancia de este proceso, pues en las formaciones que se imparten desde la Fundación SM, desde hace tiempo, se trata de promover comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje basadas en la colaboración docente, tanto en formato presencial o virtual, cuando la distancia obliga a ello. Como decía, estas comunidades son un mecanismo idóneo para el desarrollo profesional, porque el conocimiento no viene de un experto externo que seguramente es ajeno al aula, que no conoce bien la problemática del centro, sino de una conversación entre docentes que viene enriquecida por el saber experto que han ido adquiriendo en su práctica diaria con su alumnado. Así que, en lugar de buscar recetas externas que nunca acaban de funcionar en nuestro contexto concreto, la mejor forma para catalizar el cambio es impulsar la reflexión y el debate desde dentro de la escuela a través de una cultura colaborativa. De modo que el reto, digamos, que sería convertir a cada equipo docente en una verdadera comunidad profesional de conocimiento y de aprendizaje, una comunidad de desarrollo profesional. Así que, bueno, confiamos en que este proyecto
cuyo informe pues, está a disposición de toda la comunidad educativa de forma gratuita, contribuya eficazmente a este objetivo. Muchas gracias. Bueno, Augusto, muchas gracias. Nada, simplemente decirles a todos los profesores y profesoras que están de asistente en esta sesión que el libro va a estar disponible para descargarlo de forma gratuita, que además las prácticas, o sea, bueno, que las prácticas que se presentan hoy y otras más están en esta publicación y también están publicadas en la plataforma de Eduforix, así que pronto van a recibir otras informaciones donde van a tener los enlaces y todo disponible para descargar los materiales. Así que, bueno, por mi parte, simplemente agradecer por toda esta experiencia y muchas gracias a todos quienes asistieron a la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues con esto cerramos la sesión porque parece que no tenemos más preguntas. Y bueno, pues quedamos a disposición para no alargar la sesión, que decíamos que terminaba en hora. Y quedamos a vuestra disposición, no solamente para que nos podáis hacer cualquier tipo de comentario, pregunta o lo que queráis, sino también para que os apuntéis, como decía al principio, en los dos movimientos que tenemos puestos en marcha. El movimiento Reimaginar Juntos y ahora mismo otro movimiento que, en el caso español, pero también aquí hay compañeros de Chile que están liderando el movimiento Reconstruir sin ladrillos para ayudar en las zonas afectadas por la DANA. Así que cualquiera de los dos movimientos está abierto a la participación como nuevas comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros muy pronto.